Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bienvenidos a una tarde con Dios. Ok, pues buenos días, buenas tardes, la hora que sea. Hoy quería explorar el tema del amor de Dios. Es un amor tan vasto y masivo que literalmente transforma vidas y trasciende lo que nosotros posiblemente podemos comprender. Hoy vamos a examinar 5 aspectos importantes. El primero sería la dignidad de Dios para nuestro compromiso. Cómo elegir a Dios demuestra nuestro amor. Cómo amar a los demás refleja el amor de Dios en nosotros. Formas de creer en la comprensión del amor de Dios. Y por último, cómo vivir este amor divino en nuestra vida diaria. Ahora, si comenzamos con el primer punto, Dios es digno de nuestro compromiso. Ahora, ¿alguna vez han escuchado cuando alguien dice que ellos son tuyos o tú eres de ellos? Y pues es básicamente una señal de amor, porque si tú amas a alguien, ellos son tuyos, ¿verdad? Pues en la Biblia, Dios nos llama suyos porque Él nos ama. Primero de Juan 4:16 dice: y así conocemos y confiamos en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. Quien vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Ahora, Dios nos creó porque Él quería tener una relación con nosotros. No necesariamente necesita adoración, sino más bien Él la desea. Y Él se la merece porque solo piensa en todas las cosas que Él ha hecho por ti y en aquellos que te rodean. Hay milagros por todas partes. En Nehemías 9:16 al 19 nos encontramos una historia pues casi muy intensa. Dice así: pero ellos y nuestros antepasados fueron altivos, fueron tercos y no obedecieron sus mandamientos. Se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud. Pero tú eres Dios perdonador, misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Por eso no los abandonaste. A pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Ahora aquí lo que miramos es que aún en la Biblia había gente que, aun cuando miraron los milagros en frente de sí mismos, ellos miraron todo pues con sus propios ojos y aún así no querían creer y estaban pues vendados básicamente. Y pues eso es casi la cosa que les quiero decir, porque Dios siempre está obrando en el trasfondo
incluso cuando no lo ves. Algo que es, yo diría, pues muy importante es literalmente leer la Biblia en voz alta, porque esto nos ayuda a comprometernos profundamente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues, leyendo la Biblia en voz alta, utiliza la mayoría de tus sentidos. Estás mirando, estás escuchando, estás hablando, y a través de todo esto ayuda con la retención y la comprensión. Nos permite meditar en los mandamientos y promesas de Dios de manera más intencional. Y además de eso, también crea una atmósfera de atención centrada en la palabra de Dios. Ahora, el libro de Deuteronomio específicamente diría que es muy importante y especial, porque ahí registra las leyes y mandamientos de Dios en detalle, muestra el modelo de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad humana, y también contiene poderosos recordatorios de amar a Dios con todo tu corazón, el alma y las fuerzas. Y pues básicamente sirve de puente entre las promesas de Dios y su cumplimiento. Ahora, el lenguaje de los pactos a lo largo de las Escrituras demuestra el profundo amor de Dios. Y todo esto se vincula a su pueblo mediante promesas y compromisos, mostrando su amor fiel y duradero a través de acuerdos formales que Él siempre cumple, incluso cuando nosotros mismos fallamos. Y todo esto se mira en sus pactos con Abraham, Moisés, David, y en la más reciente instancia, en el nuevo pacto a través de Jesucristo. Y pues algo muy importante para mencionar es que si no estás adorando a Dios, entonces básicamente es idolatría. O lo eliges a Él o no lo eliges. Literalmente no hay medio. Apocalipsis 3:15 al 16 nos cuenta: Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ahora, nuestro compromiso con Dios debe reflejar su amor inmutable por nosotros, demostrando a través de leyendo su palabra cada día, incluso en tiempos difíciles, obediencia consistente a su palabra sin importar las circunstancias, manteniendo la fe a través de bendiciones y pruebas, y mostrando amor firme a los demás como Él nos muestra a nosotros. Y esto nos lleva al siguiente punto que quiero hacer, que es amar a Dios es elegir a Dios. Y ahora, ¿qué pasa cuando servir al Señor se vuelve difícil o inconveniente? Esto pasa más seguido de lo que crees, pero aquí está la cosa. Servir no es acerca de nosotros o qué tan buenos somos en ello. Se trata de obedecer a Dios primero. Ahora, esto tampoco significa hacer las cosas de mal humor, porque Dios también se preocupa por tu felicidad. Es más, en Eclesiastés 2:26, ahí dice: En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado.
Y también esto es vanidad, es correr tras el viento. El verdadero servicio a Dios a menudo tiene lugar en momentos tranquilos, cuando nadie nos ve, en momentos que ponen a prueba nuestro compromiso o en situaciones que nos llevan más allá de nuestra zona de confort. Servir fielmente a pesar de la falta de reconocimiento, de un momento inoportuno o de la incomodidad personal o de circunstancias difíciles, son ejemplos de servicio desinteresado que demuestra una auténtica devoción a Dios. Ahora pregúntate, ¿cómo se miraría servir a Dios plenamente? Elegir a Dios significa comprometerse a seguirlo fielmente, incluso cuando las emociones o las circunstancias son desafiantes. Y esto incluye mantener las disciplinas espirituales cuando no nos sentimos motivados. Y también incluye confiar en las promesas de Dios, a pesar de lo que surgieran nuestros sentimientos. El verdadero amor a Dios se manifiesta en las elecciones y acciones diarias, y nuestra dedicación debe permanecer firme a través de pruebas y bendiciones por igual. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es: amar a otros es evidencia de ser amados por Dios. Ahora, cuando tú amas a otra persona, no lo sabes, pero experimentas el proceso de seguridad, que es el amor de Dios. Y la mayoría del tiempo, Dios nos usa de manera creativa para mostrar su presencia a la gente. Nuestro amor por los demás debe ser incondicional, igual que el amor de Dios por nosotros, y por eso, servir a los demás se convierte en una respuesta natural a la experiencia del amor de Dios. Ahora, si miramos qué son los frutos del Espíritu Santo, que están en Gálatas 5:22, miramos que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y todas esas cosas, de alguna manera u otra, es lo que experimentas cuando amas a los demás. 1 de Juan 4:12 nos dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Lo importante de recordar con todo esto es que la alternativa a amar a Dios y amar a la gente son falsos sistemas que nos dan poder y valor, y la consecuencia de vivir una vida centrada en uno mismo es que no podemos llevar lo que construimos al cielo. La naturaleza de Dios es obediencia hasta la muerte. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es crecer en el amor de Dios. Ahora, obviamente, una de las cosas más importantes es la oración regular, porque esto fortalece nuestra conexión con Dios. También estar en comunión con otros nos ayuda a experimentar el amor de Dios colectivamente. Y por si no lo estabas haciendo ya, estudiando las Escrituras también profundiza nuestra comprensión del carácter y la naturaleza de Dios. Porque a través de la lectura y la reflexión es como conocemos más a Dios. Y también, si leemos la Biblia, miramos patrones de las interacciones de Dios con su pueblo a lo largo de la historia.
Y con todo esto, simplemente leyendo y orando, todo esto nos ayuda a comprender la profundidad del amor y la sabiduría de Dios. Y pues finalmente, viviendo el amor de Dios es algo importante. Extender la gracia a los demás como Dios nos la ha extendido a nosotros es algo transformativo que literalmente puede cambiar la vida no solamente de nosotros, sino de aquellos que nos rodean. Y es como cuando miras a alguien que ocupa ayuda y tú le das la mano para ayudarlos. Todo esto es ser un testimonio vivo del amor transformador de Dios. Y ese es el punto. Y ahora, para acabar, les quiero contar una historia que está en la Biblia que hace sentido de todos estos puntos. Y estoy muy seguro que algunos ya la han escuchado, pero se las voy a repetir para que se acuerden. Y es sobre la parábola del hijo perdido. Y esto se encuentra en Lucas 15, 11 al 32. Y dice así: Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano en aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Es porque aquí miramos que Dios es digno. Miramos que el Padre mantiene su amor y compromiso con su Hijo a pesar de la rebelión de éste. Vigila y espera el regreso de su Hijo, y esto muestra una devoción inmutable para nosotros. Y pues elegir a Dios es representado por el regreso del Hijo, porque aquí en la historia miramos que el Hijo elige conscientemente volver a su Padre, y esto demuestra verdadero arrepentimiento y humildad. Y la evidencia del amor de Dios se encuentra en la bienvenida extravagante del Padre que muestra amor incondicional, y también le extiende la gracia y restauración sin
vacilación. Y también miramos que la comprensión del Hijo sobre el amor de su Padre se profundiza a través de su experiencia. La relación con su Padre se transforma y se fortalece. Y pues toda esta parábola resume perfectamente cómo el amor de Dios se compromete, se sigue, se evidencia, crece y se vive en la relación con sus hijos. Espero que hayan aprendido algo hoy. Yo definitivamente sí aprendí algo. Pero para acabar, ahí les tengo una oración para acabar. Padre Santo, gracias por el amor incondicional que nos demuestras cada día. Ayúdanos a ser dignos de tu compromiso, a escogerte intencionalmente en todas nuestras acciones y a reflejar tu amor a otros a nuestro alrededor. Señor, cuando servir se convierte en un reto, recuérdanos que nuestra dedicación a ti no se trata de nuestra propia comodidad, sino de nuestra obediencia y confianza en tu plan perfecto. Guíanos a profundizar en la comprensión de tu amor a través de la oración, la meditación y el estudio de tu palabra. Como el Padre en la historia del Hijo pródigo, tus brazos siempre están abiertos para recibirnos en casa. Gracias por tu infinita gracia y misericordia. Ayúdanos a extender ese mismo amor y perdón a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Freddy Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: todo acto de creación es un acto de amor.